Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar, al fiel amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré, me guardará del tentador. Presento el tema: ¿cómo va a querer usted que sea su funeral? Reflexiones para cuando seamos llamados por Dios. Cuando las personas ya están con enfermedades, con dolencias, cuando se encuentran solas, como en casos de matrimonios de la tercera edad, en esas horas de soledad, ya cuando algunos hijos se olvidan de sus padres, entonces es cuando se piensa y se considera cómo será nuestro funeral. Para unos suena terrible hablar de esto, pero lo más seguro en esta vida es la muerte. Lo que es ciertamente seguro, que después de esta vida terrenal habrá el juicio final ante el tribunal de Cristo, al que nadie escaparemos. La idea que una persona no convertida tiene de cómo sería su funeral. Por lo general, desea y quiere que durante su funeral se hable, se divulgue y se destaque los logros que obtuvo durante su paso por esta vida temporal, como que se den a conocer sus buenas relaciones familiares que tuvo, que sea felicitado por su trabajo en la comunidad, que sea reconocido por sus grandes habilidades, que se hable de sus éxitos en los negocios, que se le dé honra por sus contribuciones a la sociedad. En el funeral de esa persona que no fue convertida al cristianismo, los oradores de iglesias no escriturales predicarán a todos los asistentes que el difunto va a ir al cielo, para que todos los miembros de la familia se sientan bien después del servicio funerario, pero no les aclaran que los que en vida rechazaron el Evangelio, incluso los cristianos que no fueron fieles hasta la muerte, porque conociendo la verdad, fueron llevados por otro viento de doctrina, sus cuerpos dormirán en la tumba y sus espíritus irán al tártaro en el Hades. Y después, cuando venga Cristo por segunda vez, irán al infierno o muerte eterna o muerte segunda. Incluso dicen, descanse en paz, refiriéndose al difunto, pero su fallecido no estará en paz, porque no fue convertido a Cristo, sino que estará en el lugar de tormento en el tártaro del Hades. Todas las personas que no son convertidas a Cristo les gusta pensar que el cielo será su hogar, sin importar el tipo de vida que vivieron y lo que ellos creían. Ahora veamos la idea que un miembro fiel de la Iglesia de Cristo debe tener de cómo deberá ser su funeral. El miembro fiel de la Iglesia de Cristo deseará que durante las horas que esté su cadáver en la funeraria se canten himnos y salmos espirituales y que sea predicado el Evangelio, no para su cadáver, porque los muertos ya nada saben, sino para que sean escuchados por los asistentes a su servicio funerario, en que habrá muchos parientes y amigos inconversos reunidos allí. Es el lugar y el momento preciso y la oportunidad de predicar el Evangelio, y que se les advierta de la ira venidera y sus consecuencias si no obedecen al Evangelio mientras están vivos, porque ya de muertos su destino estará sellado. El miembro fiel de la Iglesia de Cristo deseará que durante su funeral se les diga a los deudos y asistentes que el sufrimiento y el dolor en esta vida prepara el alma o espíritu para la vida eterna,
que el cristiano ve la muerte desde una óptica y perspectiva diferente, como la ve el inconverso, ya que la muerte no es el fin de nuestra existencia, sino que es el principio de la vida eterna, que la muerte es la puerta para estar con Cristo para siempre. A continuación veremos el consejo de la palabra de Dios para que nos ocupemos en prepararnos para cuando nos llegue la muerte. ¿Cómo va a querer usted que sea su funeral? Primera de Corintios 15:26 nos dice: y el primer enemigo que será destruido es la muerte. Solo hasta que venga Cristo por segunda vez, la muerte vendrá por el hombre y se seguirá predicando en los funerales de creyentes y no creyentes. Los cristianos anhelamos el regreso del Señor y que la muerte sea destruida o derrotada para siempre. Reflexiones para cuando seamos llamados por Dios. A continuación presento el contenido de este tema: ¿cómo va a querer usted que sea su funeral? Reflexiones para cuando seamos llamados por Dios. Número 1. ¿Por qué se dan sermones en un funeral? Número 2. ¿Qué no debemos hacer en un funeral? Número 3. De hecho, para el fallecido, su destino está sellado. Número 4. ¿Qué hacemos en un funeral? Número 5. Ayudando a llorar. Número 6. ¿Para quién es el sermón funerario? Número 7. ¿Qué comentará la gente en el funeral de usted? Número 8. ¿Qué clase de funeral desea usted? Número 9. ¿Puede una persona solicitar que le canten a ella un himno en especial durante su funeral? Número 10. Cosas que usualmente pensamos para cuando nos llegue la muerte. Número 11. Cosas que necesitamos tener en cuenta mientras estemos vivos en la tierra. Punto número 1. ¿Por qué se dan sermones en un funeral? El dar un sermón o varios y cantar himnos en un funeral es el momento de rendir homenaje a los difuntos queridos. Punto número 2. ¿Qué no debemos hacer en un funeral? El funeral no es el lugar para emitir juicio, solo Dios es el juez. Juan 12:48 dice: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Punto 3. Para el fallecido, su destino está sellado. La Biblia no enseña oración por los muertos, como el purgatorio, mucho menos misas por los muertos. Nada se puede hacer por ellos. La lectura bíblica basada en Deuteronomio 30:15 al 19 dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tanto Moisés como Pablo hablan de que hay un camino al cielo y un camino al infierno. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor, muy cerca de mi Redentor.
encontraré, me guardará del tentador, y ya de nada temeré. Tanto Moisés como Pablo hablan de que hay un camino al cielo y un camino al infierno. Para el fallecido, su destino está sellado. Deuteronomio 30:16 dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, en Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca hubo, desde la caída del hombre, más de un camino al cielo, que está marcada en ambos testamentos, aunque no con la misma claridad. Moisés significó esa misma manera de aceptación que Pablo describió más claramente. Y las palabras de Pablo significan la misma obediencia sobre la cual Moisés trató más plenamente. En ambos testamentos se acerca el camino bueno y correcto, y claramente se nos revela. Jesús es el único camino al cielo, y Satanás es el camino al infierno. Quitarme el mundo no podrá, la paz que halló mi corazón, Jesús amante me dará la más segura protección. Así que de usted depende, tiene delante de usted el bien y la vida, el mal y la muerte. Escoja lo que quiera y usted determinará en dónde pasará la eternidad. Después de muerto, usted podrá tener muchos arreglos florales, una concurrencia grandiosa en su funeral, podrá recibir muchas misas, podrá tener muchos rosarios y muchas imploraciones a los santos, a los ángeles y a todo el ejército del cielo, pero de nada le va a servir, porque usted escogió aquí. No vacile, no claudique, piénselo, decida y determine escoger el bien y la vida, y desechar el mal y la muerte mientras viva, porque después de muerto ya nada se puede hacer. Juan 9:4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Punto número 4. ¿Qué hacemos en un funeral? Inciso A. Podemos tener remembranzas de las obras que hizo el fallecido en esta vida. Inciso B. Podemos expresar palabras de consuelo a aquellos que están de duelo. Inciso C. Se puede llorar con los que lloran. Inciso D. Están los varones de la congregación preparados para predicar en un funeral. Hay una pequeña ilustración. Un niño pequeño fue enviado por su madre a un mandado y le tomó mucho tiempo regresar a casa. Cuando finalmente regresó, la madre le preguntó: ¿en dónde andabas? Estaba preocupada por ti. A lo que su hijo contestó: a un niño de la cuadra se le rompió su bicicleta y lloraba porque no la podía componer. Me dio tristeza y me detuve a ayudarlo. La madre le preguntó: ¿y tú sabes cómo arreglar una bicicleta? El niño contestó: no, pero me senté junto a él y lo ayudé a llorar.
Cuando las cosas están tan rotas y nadie las puede arreglar, siempre hay algo que podemos hacer: sentarnos y ayudar a la gente a llorar para que no lloren solos. Romanos 12:15 dice: llorad con los que lloran. El cristiano no es envidioso, ni se regocija en los dolores de otros. Al contrario, el bien de otros produce gozo en su propio corazón, y el mal, condolencia y compasión. Juan 11:35 dice: Jesús lloró. No lloró en el sentido de lamentar o clamar, sino que solamente derramó lágrimas. Jesús se ve como el hermano compasivo que conoce perfectamente nuestra debilidad y tristeza. Hebreos 2:17 y 18. En un funeral, un predicador del Evangelio o un miembro varón debe predicar. Segunda de Timoteo 4:2 dice: y que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hay un lugar no quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí. Continúo con el punto número 4. ¿Qué hacemos en un funeral? Llorar con los cristianos en aflicción, lágrimas de compasión. A veces el dolor de los demás provoca lágrimas en las personas de los que realmente se preocupan por ellos. El texto conmovedor, Jesús lloró, de Juan 11:35, las lágrimas del Maestro demostraban su tierna compasión. Vamos a leer desde Juan 11:28 a Juan 11:37, donde Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Dice así: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús no lloró en el sentido de lamentar o clamar, sino que solamente derramó lágrimas. Jesús se ve como el hermano compasivo que conoce perfectamente nuestra debilidad y tristeza. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 2, versículos 17 y 18 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Punto 5. Ayudando a llorar. Llorar con los cristianos en aflicción, lágrimas de compasión. 1. Una de las maneras en que podemos ayudar a nuestros hermanos cristianos es llorar con los que lloran. Romanos 12:15, el apóstol Pablo nos dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. 2. Jesús demostró este principio cuando visitó a María y Marta después de la muerte de Lázaro.
Juan 11, 14 al 36. Jesús detectó la fuerte desesperación de María sobre la muerte de su hermano Lázaro. 3. Jesús compartió su dolor por el llanto. Juan 11, 35. 4. Los espectadores tomaron nota y dijeron, mirad cómo le amaba. Juan 11, 36. 5. A veces, lo mejor que podemos hacer por aquellos que han perdido a sus seres queridos o tienen aflicciones es ayudar a llorar. 6. Jesús nos mostró que es importante compartir unos las lágrimas de los otros. 7. ¿Existe hoy en día alguna persona que necesita nuestras lágrimas? 8. Una pena compartida es una pena reducida a la mitad, según un pensador. Veamos el punto número 6 de nuestro tema. ¿Para quién es el sermón funerario? El sermón funerario es para los vivos. Sí, ese es un momento oportuno para predicar a los perdidos. Por supuesto, da consuelo a los familiares y amigos en su dolor. Pero también sirve para advertir a los vivos a prepararse para la muerte, porque la muerte es real. Punto número 7. ¿Qué comentará la gente en el funeral de usted? Cuando se vaya usted de esta vida, ¿cómo fue su relación con Dios? ¿Hablarán las personas de cómo fueron sus relaciones con Cristo? ¿Van a hablar las personas de su conversión a Cristo? ¿Van a decir que usted creyó en Cristo, que confesó a Cristo, que se arrepintió de sus pecados, que fue usted bautizado para la remisión de sus pecados? ¿Dirá la gente que usted anduvo en luz como Cristo está en la luz? ¿Hablarán de lo que amaba a Cristo y que guardó sus mandamientos? Juan 14:15 nos dice, si me amas, guardad mis mandamientos. Juan 14:21 al 24 dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Mateo 25:40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cómo fue su relación con Dios cuando se vaya usted de esta vida? Continúo en el punto número 7. ¿Qué comentará la gente en el funeral de usted cuando se vaya usted de esta vida? ¿Cómo fue su relación con su familia en términos de matrimonio? Para los esposos, se dice que como un esposo, usted fue el que guió en lo espiritual en su hogar. Para las esposas, hablarán acerca de su espíritu afable y apacible, como la mujer virtuosa de Proverbios. Para ambos, se dirá que como madre o padre, hizo todo lo posible para llevar a sus hijos a Cristo. Efesios 6:4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Empezamos el punto número 8. ¿Qué clase de funeral desea usted? Tal vez nos hemos imaginado nuestro propio funeral. Podemos pensar en una gran multitud, un ataúd bonito, hermosas flores, etc. Podemos incluso planear la ubicación de nuestra sepultura seleccionando el panteón, el prepago de los servicios funerarios. Podemos también seleccionar los himnos que desearemos que se canten en nuestro funeral e incluso también al predicador o predicadores. Todas esas cosas son importantes, pero no es solo lo externo que debemos tener en cuenta, sino lo que puede decirse de usted en su funeral. En un sentido muy real, ahora usted está predicando su propio funeral. Sus palabras, sus obras y su vida es un sermón. Punto número 9. ¿Puede una persona, mientras viva, solicitar que le canten a ella un himno en especial durante su funeral?
La respuesta es no. ¿Por qué? 1. Porque la muerte es un sueño para el cuerpo. El término sueño es usado en las Escrituras para describir el estado del cuerpo en la muerte, no el estado del alma en la muerte. Traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera de Tesalonicenses 4:14. Y Daniel 12:2 nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. 2. Porque sólo el cuerpo del hombre duerme en la muerte. Y 3. Porque el alma del hombre no duerme ni queda inconsciente luego de la muerte. Al contrario, el alma sigue consciente. Lucas 16:19 al 31 y Apocalipsis 6:9 al 11. Primera de Corintios 15:44 dice: se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Así que hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. En la tumba el cuerpo duerme. ¿Puede una persona mientras viva solicitar que le canten a ella un himno en especial durante su funeral? La respuesta es no, porque, número 4, el intervalo entre la muerte y la resurrección está descrito en la Biblia como un sueño. No hay conciencia de lo que está pasando o del tiempo que pasa. Morir es como ir a dormir. Y tu próximo pensamiento es cuando Dios nos resucite y nos dé la vida de vuelta. Estoy contestando la pregunta de que si puede una persona mientras viva solicitar que le canten a ella un himno en especial durante su funeral. La respuesta es no, porque basados en Santiago 2:26, un cuerpo sin espíritu ya nada puede hacer. Leamos lo que nos dice Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Otra razón de por qué una persona mientras viva no puede solicitar que le canten a ella un himno en especial durante su funeral, porque los muertos nada saben. Basados en Eclesiastés 9:5, los muertos nada saben, dice el texto, porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Y basados en el Salmo 88:10, que dice que los muertos no pueden alabar a Dios, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Porque los muertos no pueden alabar a Dios. Estos tres pasajes, Santiago 2:26, Eclesiastés 9:5 y el Salmo 88:10 hablan de lo que un cuerpo sin espíritu le es imposible hacer. Y la conclusión a esta pregunta, que una persona mientras viva no puede solicitar que le canten a ella un himno en especial durante su funeral, es porque el sermón funerario y los himnos son para los vivos. Ese es un momento oportuno para predicar a los perdidos. Por supuesto que da consuelo a los familiares y amigos en su dolor, ayudando a llorar. Pero también el sermón funerario sirve a los vivos a prepararse para la muerte. Así es que el sermón funerario es para los vivos. Punto número 10. Cosas que usualmente pensamos para cuando nos llegue la muerte. 1. ¿Dónde seré sepultado? 2. ¿Tengo terreno y gastos funerarios pagados? 3. ¿En cuál funeraria será mi funeral? 4. ¿Qué clase de ataúd voy a tener? 5. ¿Tengo terreno y gastos funerarios pagados? 6. ¿Quién predicará en mi funeral? 7. El orden y actividades durante mi servicio. Punto número 11. Cosas que necesitamos tener en cuenta mientras estemos vivos en la tierra. 1. ¿He sido sepultado en Cristo? 2. ¿He puesto mi vida y la muerte en las manos de Dios? 3. ¿He proporcionado una influencia positiva para los demás? 4.
¿Seré fiel hasta la muerte para obtener la corona de la vida y el acceso a la vida eterna? Estamos viendo el punto número 11, cosas que necesitamos tener en cuenta mientras estemos vivos en la tierra. El 1. He sido sepultado en Cristo. Leamos lo que nos dice Romanos 6, 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Crucificado con Cristo en el momento de entrar en las aguas bautismales, sepultado con Cristo en el momento de estar sumergido completamente en las aguas del bautismo, y resucitado con Cristo cuando nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El plan de Dios de salvación para el inconverso es oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. En cambio, el plan de salvación no bíblico es el que practican iglesias no escriturales, en el cual para ser salvo no se requiere bautismo, solamente con creer. En el bautismo bíblico de Romanos 6, 3 al 6, nos unimos a Cristo en su muerte, sepultura y resucitados con Él mediante la resurrección, la cual pone a la persona en Cristo, que es donde está la salvación. Primera de Corintios 12, 13 y Colosenses 1, 18. Cosas que necesitamos tener en cuenta mientras estemos vivos en la tierra. He puesto mi vida y la muerte en las manos de Dios. Otra cosa que necesitamos tener en cuenta es: he proporcionado una influencia positiva para los demás. Veamos cómo vamos a hacer una influencia positiva. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal sirve para preservar de la corrupción. Los discípulos de Cristo son preservadores que impiden el proceso de la corrupción por medio de predicar el Evangelio, enseñando todo el consejo de Dios y demostrando la enseñanza en sus propias vidas. Sabemos que la sal tiene que ser aplicada. Los que viven en monasterios y conventos no preservarán al mundo de corrupción. Los discípulos tienen que estar asociados con los del mundo para que la sal obre. ¿Cómo vamos a hacer una influencia positiva? Siendo la luz del mundo, si predicamos el Evangelio puro. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Juan 8:12 nos dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo que los cristianos debemos estar conscientes de la necesidad de tener una influencia positiva sobre otros. La luz tiene que exponerse por medio de la enseñanza del Evangelio, como lo estamos viendo aquí, y el buen ejemplo para iluminar el camino de otros. No debe esconderse nuestra luz. Desde la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante. Otra cosa que necesitamos tener en cuenta mientras estemos vivos en la tierra es hacernos la pregunta:
Seré fiel hasta la muerte para obtener la corona de la vida y el acceso a la vida eterna. Debemos cumplir el plan de Dios de salvación para tener acceso a la vida eterna. El plan de Dios de salvación para el inconverso, que es oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse, para ser añadido a la iglesia o cuerpo de Cristo, donde están los salvos. Y para los que ya somos cristianos, debemos ser fieles hasta la muerte, cumpliendo las cualidades divinas que habla el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 1, versículos 5 al 7, que son la fe, agregarle la virtud, agregar el conocimiento, agregar el dominio propio, agregar la paciencia, agregar la piedad, agregar el afecto fraternal, agregar el amor ágape, para poder entrar a la patria celestial. Pero ¿cómo voy a lograr ser fiel hasta la muerte? La respuesta es cumpliendo el plan de Dios de salvación totalmente. ¿Aceptaría usted el plan de Dios de salvación? Conclusión al tema, reflexiones para cuando seamos llamados por Dios. La muerte es un paso del que nadie escapa. La muerte es un paso breve. La muerte es un paso inevitable. La muerte es un paso de despedida. La muerte es un paso solemne. La muerte es un paso en el que se sella nuestro destino. Si la muerte te llevara hoy, ¿estás preparado para comparecer ante el tribunal de Cristo? Desde la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable. El siguiente estudio, las cosas que importan a la hora de la muerte. Número 1. No cuando nació usted físicamente, pero sí cuando usted nació espiritualmente. Aquí vamos a ver cómo se nace del agua y del espíritu y cómo se produce o nace un cristiano. Punto número 2. No donde vivía, pero sí importa si usted vivió para Cristo. La cosa que importa a la hora de la muerte, número 3, es: no importará las ropas que usted usó, pero sí importará el carácter que usted usó. La número 4, no importan sus riquezas o bendiciones materiales que haya tenido en la tierra, pero sí importará qué hizo con sus bendiciones materiales. La número 5, no importa lo lejos que usted viajó, pero sí importa lo que usted hizo en el camino. En este punto vamos a ver que ya no se puede regresar cuando se está en el Hades. Vamos a ver si predicó Cristo a los espíritus encarcelados, y vamos a ver también corriendo la segunda milla. La número 6, veremos, no importarán los puestos que usted ocupó en la tierra, pero sí importará a quién sirvió usted. Y la número 7, no importa cómo usted murió, pero sí importará cómo usted vivió. Mientras viva, usted decide a qué reino va a pertenecer: al reino de las tinieblas o reino de Satanás, o al reino de Dios o iglesia de Cristo.